La psicología tiene 4 metas interrelacionadas, la primera de las cuales es la descripción de la conducta. Sin una clara y adecuada descripción, no se podría predecir el comportamiento y las explicaciones no tendrían sentido. Aquí está implícito el proceso de medición, que rápidamente la definimos como asignar números a las variables. Medir es tan usual en nuestros días que pasamos por alto las diferentes formas en que les asignamos números a las variables. Algunas veces el número que asignamos a los eventos solo sirve para clasificarlo en un grupo o en otro. Cuando esto sucede, estamos usando una escala nominal. Ese es el nivel más bajo, donde los números pueden intercambiarse por letras o por otros símbolos, que solo tienen la propiedad de ser diferentes. Por ejemplo, los números que tienen los jugadores de fútbol en la espalda solo los distingue, como si fuera su apellido, de los demás jugadores de su equipo, pero sin apelar a ningún orden o cantidad real. Otro ejemplo es el género. Puede darse el número 1 a lo femenino y el número 2 a lo masculino, pero no significa que como 2 es el doble de 1, lo masculino sea lo doble o ni siquiera mejor que lo femenino. El siguiente nivel lo constituye la escala ordinal. Estas escalas son básicamente conjuntos de jerarquías que implican un orden, pero sin especificar las distancias entre mediciones contiguas, de manera que entre el primer y el segundo lugar puede haber poca diferencia, pero entre el segundo y el tercer lugar puede haber una distancia mucho mayor. Por ejemplo, una escala que comprende bebés, niños, adolescentes y adultos implica diferencias entre los grupos, orden entre ellos, pero las distancias entre las categorías son todas diferentes. Los números que se asignan a estas categorías de 1 a 4, por ejemplo, guardan distancias que las categorías no respetan. En una competencia de hombres contra mujeres, dar el primer lugar a quien gane está en nivel ordinal, pero el género sigue siendo nominal. Las escalas de intervalo extienden la idea de jerarquía para incluir el concepto de intervalos iguales entre los eventos que se ordenan. Para el ejemplo de bebés, niños, adolescentes y adultos, la escala de intervalo forma categorías de igual tamaño, por decir, cada 10 años. Así, la distancia entre categorías será de 10, pero un bebé puede estar de un mes y compartirá categoría con un niño de 9 años y 11 meses. Un ejemplo adicional es la escala del termómetro. La distancia entre 10 y 20 grados es igual a la de 20 y 30 grados, pero no puede decirse que la temperatura cambie de la misma forma. A los 20 grados no se tiene el doble de temperatura o de calor que a los 10 grados. En las escalas de razón, llamadas también de proporción, se rescatan los atributos de medida de las escalas anteriores, pero se añade la existencia de un cero real, que significa ausencia del atributo medido. Se usa en los estudios en los que se mide el número de errores o la cantidad de sílabas sin sentido que se recordaron, es decir, siempre que se tenga frecuencias, se tendrá una escala de razón. La presencia de un cero real permite, ahora sí, hacer comparaciones proporcionales. 4 respuestas correctas son el doble de 2 respuestas correctas. El género sigue siendo nominal, pero el número de mujeres en el salón está en escala de razón. Esto es importante porque las pruebas estadísticas se diseñaron en términos de si los números son como las letras, escala nominal, o si indican orden, o indican distancias iguales, o permiten comparaciones proporcionales. Esto incluye especificar las operaciones con las que se hace esa asignación. Una definición operacional lista las operaciones que se realizan para medir una variable. Sin embargo, muchas de las variables psicológicas presentan dificultades para esto. Por ejemplo, la agresión. ¿Cuándo los golpes son agresión y cuándo no? Los niños y a veces los adultos juegan luchitas o boxeo y entre ellos no lo consideran agresión, incluso llegan a felicitarse entre ellos con golpes, que tampoco se toma como agresión. O supongamos que lo que nos interesa es la relación entre hambre y aprendizaje. Una definición operacional de hambre puede ser la respuesta verbal de un sujeto con una escala de 0 a 10, donde 0 es justo acabo de comer y 10 ya no nos contesta porque está al borde de la inanición. Pero otra medida podría ser incluyendo el nivel de glucosa en la sangre, o si está dispuesto a trabajar por comida, o sencillamente el tiempo que ha transcurrido desde su última comida. Aquí hay otro asunto. La escala verbal es menos objetiva. La objetividad no significa estar a salvo de prejuicios y sesgos. Simplemente una observación objetiva es una que puede ser verificada con cierto grado de certidumbre por más de un observador.
Esto es, la manera de definir los términos y los procedimientos de investigación debe ser lo suficientemente precisa para que otra persona repita el estudio, presumiblemente para obtener el mismo resultado observado. La segunda meta de la psicología es la predicción. Decir que la conducta sigue leyes significa que existe una relación regular y predecible entre variables. La fuerza de estas relaciones permite hacer predicciones con cierto grado de confianza. Por ejemplo, en la agresión entre primates se pueden hacer predicciones entre los futuros encuentros por comida entre los ganadores y los perdedores. En el campo de la salud, al conocer que un individuo sigue ciertos patrones, como dormir de 7 a 8 horas diarias, no saltarse el desayuno, mantener el peso adecuado, no fumar, moderarse en el consumo del alcohol y hacer ejercicio regularmente, se predice un riesgo extremadamente menor de enfermedad que quien sigue el patrón contrario. También hay un patrón conductual de riesgo para ser víctima de violencia escolar o un riesgo de caer en la delincuencia, etc. El psicólogo usa estos patrones en más problemas de comportamiento. Para entender la predicción hay que hablar de probabilidad. En una escala de razón podemos contar los casos, es decir, usar la frecuencia. De manera que podemos decir que en la carrera de psicología hay más mujeres que en optometría, pero antes de intentar predecir qué carrera elegirán las mujeres que terminan el bachillerato, deberíamos indagar acerca de la matrícula. Cuando averiguamos que en psicología entran más alumnos que en optometría, nos damos cuenta de que es aventurada la comparación. Podemos usar la frecuencia relativa a proporción, es decir, la frecuencia dividida entre el total. Supongamos 240 mujeres de 300 estudiantes de psicología contra 50 mujeres de 100 optómetras. Nos da una razón de 0.8 contra 0.5. Si multiplicamos por 100 tenemos el famoso porcentaje, pero la siguiente medida no la construimos mediante una operación aritmética, sino que la transformamos mediante una operación conceptual. Seguimos usando las proporciones, pero en lugar de considerar como se han dado las frecuencias relativas en el pasado, definimos la medida como un concepto usado en la predicción de observaciones futuras. Definimos probabilidad de la siguiente manera. Una probabilidad es la especificación de qué tan frecuente es la posibilidad que ocurra un evento particular entre un determinado número de ensayos. De manera que la probabilidad sigue siendo una proporción con el mismo rango de valores de 0 a 1, pero que puede expresarse también en términos de porcentajes. La tercera meta es la explicación. La ciencia puede definirse como un método sistemático para la explicación de fenómenos empíricos. Se explica algo cuando se sabe qué lo causa. Aunque causalidad es un concepto complejo, aquí es suficiente decir que si se cumplen las condiciones que ves en pantalla, entonces se acepta que X es causa de Y. El método puede manifestarse según varias modalidades en función de si existe o no una hipótesis detrás de la pregunta de investigación. Algunos autores prefieren hablar de un método general. Veamos esto con más detalle. Un ejemplo muy simple nos ayudará a entender lo que hemos llamado un método general. Supongamos una investigación de uno de tantos profesores que está muy preocupado por la ejecución académica de sus alumnos. Él supone, por su experiencia en el salón de clases, que hay una estrecha relación entre el tiempo que sus alumnos dedican a estudiar y la calificación que obtienen en sus diferentes asignaturas. Pero el profesor se pregunta, ¿cómo es esa relación? En este caso, nuestro hipotético profesor tiene a su alcance dos métodos o estrategias muy generales. El primero consiste en iniciar enunciando una suposición que parece muy pertinente, que conocemos como hipótesis. La podemos describir de la siguiente manera. La relación entre el tiempo dedicado al estudio y la calificación en sus materias es lineal y directa. El profesor sabe que su experiencia no es suficiente para decidir sobre su hipótesis, por lo que intenta recabar datos que le permitan decidir si la hipótesis se mantiene o debe de ajustarse. Así, obtiene las respuestas de un número relativamente grande de alumnos y los grafica uno a uno como una nube de puntos que se agrupan en una figura amorfa. A partir de ese patrón de puntos, el profesor tendrá que decidir si acepta o modifica su hipótesis. Si la acepta, tendrá que considerar como errores de medición los datos intermedios que parecen no seguir la línea recta. La segunda estrategia parece muy diferente. El profesor, en lugar de proponer una hipótesis plausible, prefiere iniciar contestando su pregunta a partir de los datos. Obviamente los datos son los mismos, ya sea que exista o no una hipótesis, pero es la primera fase de la secuencia en esta ocasión.
En esta estrategia el siguiente paso es hallar un patrón de la nube de puntos, lo que se determina como un patrón no lineal en el que la calificación aumenta al inicio y al final de los valores de estudio, pero en los valores intermedios permanece horizontal. El tercer paso será reducir el patrón de nubes a una línea sinuosa. ¿Cuál de los dos métodos es mejor? Intentar dar una respuesta sin más elementos de juicio es caer en una trampa. La mejor respuesta antes de ahondar más es depende. El primero inicia de una hipótesis, que es una afirmación muy general y que luego produce la medición de participantes específicos. El segundo método inicia a la inversa, de lo particular a lo general. ¿Suena familiar? Sí, ¿no? Los conocemos como deductivo e inductivo. Son dos rutas opuestas para abordar el mismo problema. ¿Por qué considerar como mejor a uno de los dos? El problema puede surgir porque estamos planteando la cuestión de una forma equivocada. Quizás solo hay un método general que se compone de dos componentes opuestos. El proceso sigue una forma circular y en un círculo no hay un punto inicial o uno final. Dicho de otra forma, cualquier punto del círculo puede ser el inicio o el final de la investigación. Ahora es más claro el asunto. Debemos de empezar deductivamente cuando tenemos una teoría que nos ofrece hipótesis viables. De otra forma, podemos iniciar el método inductivo hasta tener las suficientes generalizaciones empíricas para poder construir una teoría. Pero recordemos que a menos que seamos ya famosos, no nos salvaremos de hacer un reporte estilo la APA evidentemente deductivo. La teoría resume el cúmulo de conocimientos sobre el tema, ordena y sistematiza las relaciones entre las variables que se han probado empíricamente y aventura posibles relaciones entre variables que no se han probado aún. Estas relaciones no probadas se consideran como hipótesis, que responden tentativamente a la pregunta de investigación planteada. La hipótesis se somete a un proceso de decisión midiendo comparativamente las variables que se postulan como relacionadas. Hemos dado las bases que fundamentan seguir la siguiente regla. Siempre se inicia con una pregunta. Debe ser empírica, es decir, debe estar precisamente formulada y debe especificar la relación entre variables y debe contestarse con datos. Las preguntas deben formularse y refinarse hasta que sea evidente cómo obtener los datos. Esta tarea se conoce como operacionalizar los términos de la pregunta. Una pregunta de investigación, desde los inicios de la psicología como ciencia, relaciona al menos dos variables. Desde 1909, Robert Woodward sentó las bases de la enseñanza de la psicología al tomar términos mal definidos o no usados como los conocemos ahora. Definió experimento como un estudio sistémico en el que el investigador directamente varía algún factor o factores, mantiene los demás constantes y observa los resultados de la variación sistemática. Finalmente, el control de la conducta es una meta controversial porque da una equivocada impresión de deliberada maldad por controlar a los humanos. En realidad, control se refiere a las diferentes formas en las que se pueden aplicar los principios de comportamiento descubiertos mediante la investigación psicológica. Asumimos que es posible cambiar la vida de las personas para mejorar. Por tanto, investigar sobre la depresión capacita a los terapeutas a ayudar a gente deprimida. Investigar sobre la agresión ayudará a los padres a educar a sus hijos y así sucesivamente. Aunque no siempre es una meta inmediata del estudio o experimento particular que revisamos, está subyacente a todo tipo de investigación. En los estudiantes puede generar confusión la afirmación que declara que los psicólogos toman la conducta humana como determinada, al suponer algo así como predestinada. El determinismo simplemente dice que todos los eventos tienen causas. Un punto de vista moderado alude al determinismo estadístico, que argumenta que los eventos pueden predecirse solo con una probabilidad mayor que el azar. La mayoría de los psicólogos toman esa posición.